En esta intervención vamos a discutir otras situaciones de dividendos y otras situaciones con acciones. Las corporaciones pueden pagar dividendos en efectivo, pero también pueden emitir acciones adicionales como dividendos sin necesidad de emitir un pago o desembolso. Las corporaciones pueden utilizar los dividendos en acciones para lograr mantener el precio de las acciones asequibles para posibles inversionistas. También las emisiones de acciones como dividendos representan que la gerencia tiene confianza en que la compañía está ejecutando bien. Además, se logra satisfacer la expectativa de los accionistas en recibir dividendos sin necesidad de desembolsar efectivo. Un dividendo en acciones se puede clasificar en dos. Los dividendos de acciones considerados pequeños surgen si el dividendo que se distribuye es igual o menor al 25% de las acciones outstanding o en circulación, mientras que el dividendo en acciones grande es aquel en el que se distribuyen acciones por una cantidad mayor al 25% de las acciones en circulación. En la distribución de acciones, la cantidad de acciones que poseen los accionistas aumenta comparado con lo que tenían anteriormente a la distribución de las acciones, pero el porcentaje de propiedad que tenían en la corporación permanece igual al que tenían anterior a la distribución de las acciones como dividendos. Respecto a la contabilidad de un dividendo en acciones, se reducen las ganancias retenidas y se aumenta el capital pagado de la sección de capital de los accionistas, o el paid-in capital en inglés. Discutamos el siguiente ejemplo. ABC Supplies tiene 10.000 acciones comunes en el mercado a un valor par de $2 por acción. El 31 de diciembre, ABC Supplies Inc. declaró un dividendo en acciones de 5%. A la fecha de la declaración del dividendo, la acción se vendía a $8 por acción. Se requiere preparar la entrada de jornal correspondiente. La emisión de acciones se considera un dividendo pequeño porque el porcentaje declarado es menor al 25% de las acciones en circulación al momento de la emisión. La emisión de las acciones surge por la declaración de un dividendo en acciones, por lo que la entrada de jornal requiere una reducción a la cuenta de ganancias retenidas, equivalente a la cantidad de acciones emitidas como dividendo por el precio del mercado. Para determinar la cantidad de acciones emitidas, multiplicamos la cantidad de acciones en circulación de 10.000 acciones por el porcentaje de dividendo declarado de 5% y determinamos que se declararon 500 acciones como dividendos. Las 500 acciones las multiplicamos por el precio del mercado de la acción de $8 y determinamos la cantidad del dividendo, por lo que debemos reducir la cuenta de ganancias retenidas por $4.000 y es por esto que debitamos esta cuenta por $4.000. La cuenta de Common Stock Dividend Distributable, que es parte de la sección de capital de la corporación, se acredita por el valor par de las acciones declaradas como dividendos, por lo que en esta ocasión se acredita por $1.000. La diferencia o exceso entre el total del valor del dividendo y la cantidad que estamos afectando como dividendo a distribuir, que en este caso es de $3.000, se acredita a la cuenta de Paid-in Capital in Excess of Par Value. Respecto a la presentación en los estados financieros, las acciones comunes, siendo una forma de obtener capital, se presentan en el estado de situación, específicamente en la sección de capital, que en las corporaciones se identifica como la sección de capital de los accionistas o Stockholders' Equity en inglés. Esta sección se divide en dos subsecciones. Primero, la sección de capital pagado por los accionistas, Paid-in Capital, y segundo, la sección de ganancias retenidas o Retained Earnings. Los $20.000 relacionados al valor par de las acciones comunes emitidas se reconocen en la sección del capital pagado por el valor par de $20.000. En la descripción de las acciones comunes se incluye el valor par por acción, el total de acciones autorizadas, en el ejemplo 200.000 acciones autorizadas, y el total de acciones emitidas y aún en el mercado o outstanding de 10.000. Al momento de emitir el dividendo en acciones, la cuenta de Common Dividends Distributable se presenta junto con las acciones comunes y el capital adicional pagado porque es parte de la sección de capital.
La sección de capital de los accionistas también incluye de forma separada el total de capital adicional en exceso del valor par que la corporación ha recibido al emitir acciones, en este caso $20,000, para un total de la subsección de capital pagado por los accionistas de $40,500. En el ejemplo, se asume que las ganancias retenidas de la corporación fueron $20,000 y se incluye este total en la subsección de ganancias retenidas. El total de la sección del capital de los accionistas es de $60,500. Continuando con los datos del ejercicio anterior, el 15 de enero, ABC Supplies Inc. emitió las acciones que declaró como dividendos el 31 de diciembre. Se requiere que preparemos la entrada de jornal. La entrada de jornal requiere disminuir la cuenta de Common Stock Dividends Distributable por los $1,000 de valor par y que se acredite la cuenta de acciones comunes por la misma cantidad, ya que el 15 de enero se emitieron las acciones. Discutamos otro ejemplo. ABC Supplies tiene 10,000 acciones comunes en el mercado a un valor par de $2 por acción. El 31 de diciembre, ABC Supplies Inc. declaró un dividendo en acciones de 30%. A la fecha de la declaración del dividendo, la acción se vendía a $8 por acción. Se requiere preparar la entrada de jornal. La emisión de acciones se considera un dividendo grande porque el porcentaje es mayor al 25% de las acciones en circulación al momento de la declaración. La emisión de las acciones surge por la declaración de un dividendo en acciones, por lo que la entrada de jornal requiere una reducción a la cuenta de ganancias retenidas, equivalente a la cantidad de acciones emitidas como dividendo por el valor par. Se utiliza el valor par porque el dividendo en acciones se considera grande. Para determinar la cantidad de acciones emitidas, multiplicamos la cantidad de acciones en circulación de 10,000 acciones por el porcentaje de dividendo declarado de 30% y determinamos que se declararon 3,000 acciones como dividendos o que se emitieron 3,000 acciones como dividendos. Las 3,000 acciones las multiplicamos por el valor par de $2 y determinamos la cantidad del dividendo, por lo que debemos reducir la cuenta de ganancias retenidas por $6,000. Es por esta cantidad que debitamos la cuenta de ganancias retenidas. La cuenta de Common Stock Dividend Distributable, que es parte de la sección de capital de la corporación, se acredita por el valor par de las acciones declaradas, por lo que se acredita por $6,000. El efecto en el estado de situación de un dividendo en acciones que se considere pequeño y uno que se considere grande es similar, excepto que el dividendo considerado grande se reconoce al valor par, por lo que no hay ningún efecto en la cuenta de capital pagado en exceso sobre el valor par. Los stock splits o división de acciones representan la distribución de acciones adicionales a los accionistas de acuerdo a su porcentaje de participación y propiedad. Una división de acciones ocasiona una reducción del valor en el mercado de la acción. En los libros de contabilidad no se requiere una entrada de jornal para reconocer el evento porque el valor total es el mismo. Como no se reconoce una entrada de jornal, no hay reducción en ganancias retenidas. Cuando sucede una división de acciones, la corporación reclama las acciones en circulación y emite acciones nuevas. En este proceso, el valor par se reduce y la cantidad de acciones aumenta. De esta forma, el valor total no cambia, permanece siendo el mismo. Discutamos la siguiente situación. El 15 de enero, ABC Supplies Inc. tiene 10,000 acciones comunes en circulación. El valor par es de $2, el valor en los libros es de $30 por acción y el valor en el mercado es de $35 por acción. En esa misma fecha se declara una división de acciones de 2 por 1. Como el evento se relaciona con una división de acciones, no se reconoce una entrada de jornal. Lo que sucede con este evento es que se entregan a los accionistas 2 acciones por cada acción que poseían anteriormente, por lo que ahora en lugar de 10,000 acciones comunes en circulación serían 20,000 y el valor par se reduce a la mitad de $2 a $1. Por lo tanto, se tendría que divulgar que las acciones en circulación son 20,000 acciones a un valor par de $1. Con esto finalizamos la discusión de otros tipos de dividendos y otros tipos de situaciones como la división de acciones.